Escucha bien esto. Mi papá conoció a Richard Ramírez mientras trabajaba como guardia de prisión. Mi papá es probablemente la persona más cínica que conozco. Nunca lo he visto intimidado por nadie. Cuando estaba relatando la historia, su rostro mostraba una expresión realmente asustada. Para dar contexto, Richard Ramírez fue el segundo Night Stalker en el sur de California. Recientemente lo habían atrapado y estaba temporalmente alojado en la prisión donde trabajaba mi papá. A él se le asignó cuidarlo y después de conocerlo se negó a acercarse a él nuevamente. Había estas mujeres que lo visitaban y le traían cosas, y siempre lucían aterrorizadas. Pero este hombre era tan manipulador e hábil con las palabras que estaban completamente bajo su control. Te miraría directamente a los ojos y diría cosas como, ¿estás contento con tu vida? Y puedo conseguirte cualquier cosa que desees si haces lo que te digo. Lo peor es que te lo creerías. Tenía esta forma de hablar y de meterse en tu cabeza que te hacía sentir impotente y como si tuvieras que depender de él. Mi papá dijo que, de todos sus años en la aplicación de la ley, hasta el día de hoy esa es la única vez que sintió que estaba en presencia de alguien verdaderamente malvado. Así que esto, literalmente ocurrió hace unas 6 horas. Veo muchos relatos espeluznantes en YouTube, y había oído hablar de Reddit a través de allí. Esta es una de esas instancias en la vida que realmente te hace preguntarte qué tan jodidas son realmente las personas y que los verdaderos monstruos parecen humanos. Espero que esta historia sea leída y pueda ayudar a salvar una vida algún día. Antecedentes. Mi esposa y yo no vivimos juntos. Ella se había vuelto abusiva en los últimos meses, principalmente hacia nuestra hija. Nuestra hija tiene casi 18 meses y es mi mundo entero. Estoy desempleado en este momento, pero mi madre me ha estado ayudando mucho. Hoy, alrededor de las 4 p.m., llevé a mi hija a la tienda, como suelo hacerlo cuando ella despierta de su siesta. Mi hija es una niña muy activa y parece que no puede quedarse quieta por más de 10 minutos sin ponerse irritable. Por lo general, la dejo caminar conmigo, tomándola de la mano y caminando pacientemente a su ritmo. Por lo general, solo le compro un jugo, pero también necesitaba algunos alimentos básicos, harina, azúcar y algunos fideos. También recordé que estábamos bajos de leche y agarré un galón en nuestro camino de regreso. Con todas esas cosas que llevaba, no pude sostenerle la mano a mi hija. Me aseguré de caminar detrás de ella, pero eso solo la hacía caminar lentamente. Mientras nos dirigíamos a las cajas registradoras, la instaba continuamente a seguir caminando, lo cual hacía, pero solo por un segundo antes de que su atención se desviara hacia otra caja de cartón con lo que estaba en oferta, o si veía algo colorido en un estante más bajo. Estaba empezando a frustrarme un poco, pero no lo mostraba en mi voz. Seguía instándola a seguir caminando, y ella seguía distrayéndose con todo. Me di cuenta de que desearía haber agarrado una cesta al principio. El mostrador de servicio al cliente estaba frente a la caja 1, que afortunadamente estaba abierta. Quiero mencionar que a mi hija le encanta saludar y decir hola a todos. Lo arreglé todo para ser cobrado, pero el empleado estaba ocupado con una devolución en el área de servicio al cliente, así que tuve que esperar. La entrada a la tienda está a mi derecha, y la única salida está detrás del mostrador de servicio al cliente, que conduce al pequeño vestíbulo antes de llegar a las otras puertas. Al entrar, la gente tiene que pasar por el mostrador de servicio al cliente. Yo estaba siendo paternal con mi hija, tratando de entretenerla con el juego de la patty cake y la araña pequeñita mientras esperábamos a que el cajero nos atendiera. Mi hija solía saludar a la gente que pasaba y decir hola con su voz chillona de niño pequeño. Algunas personas sonreían y saludaban, mientras que otras se detenían para adorarla. En este punto, estoy acostumbrado a que la gente lo haga. Me hace feliz saber que mi hija no es una niña tímida y gruñona como algunas de las que ves en las tiendas. La dama estaba lista para cobrarnos y le dije a mi hija que me tomara de la mano, ya que no estaría mirando. Tuve que sacar mi billetera para sacar mi tarjeta de débito para pagar los alimentos, y solté su mano por un momento. Seguía mirándola para asegurarme de que no se alejara. La dama iba a entregarme mi recibo cuando de repente gritó a alguien detrás de mí. «¿Qué estás haciendo con su hija?», vociferó, mientras me volvía para mirar a un hombre que la había recogido, y comenzaba a correr hacia las puertas de entrada. Estaba atónito. Las puertas no se abrieron porque eran un juego de puertas de un solo sentido,
y la cajera rápidamente agarró el teléfono gritando que estaba llamando a la policía. Estaba aturdido en el punto de una movilización, pero rápidamente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Tengo una navaja de bolsillo que suelo llevar conmigo para poder abrir el sello del jugo de mi hija. Corrí rápidamente tras el hombre mientras alguien comenzaba a dirigirse hacia las puertas de entrada. No tuvo la oportunidad de atravesarlas porque golpeé con mi puño su sien. Decidí no usar el cuchillo por si acaso me metía en problemas. El hombre tropezó y agarré a mi hija de sus brazos. Luego procedió a correr hacia la puerta con las manos vacías. La policía llegó unos 5 minutos después y me preguntaron qué había visto. Expliqué que no había visto la cara del hombre, ya que tenía el pelo largo y desaliñado y una barba. También llevaba una sudadera con capucha, lo que no fue una gran sorpresa. Tomaron la declaración de varios testigos, incluidos los cajeros, y ya habían enviado a otros oficiales a buscar por la zona. Alguien dijo que el tipo había corrido detrás del edificio, pero los oficiales no encontraron a nadie. La policía nos llevó a casa y luego hicieron más preguntas, como si lo había visto antes, si conocía a alguien que se pareciera al hombre, y luego preguntaron sobre la vida doméstica. Los servicios de protección infantil habían estado allí más temprano en el día para discutir el plan de salud mental de mi esposa, y la policía también había estado allí anteriormente. Los oficiales preguntaron si necesitábamos comestibles o algo más. Les dije que no. Los oficiales se fueron dejándome sus tarjetas por si veía al tipo por la zona. Unos 20 minutos después, alguien llamó a la puerta. Para mi sorpresa, los oficiales habían vuelto con la caja más grande de pañales Pampered que había visto. Una gran caja de toallitas, alrededor de 6 bolsas grandes de comestibles Winco y un par de bolsas de juguetes. Caí de rodillas y lloré después de que se fueran. Pasé casi 5 minutos conteniendo las lágrimas mientras les agradecía. Nos dejaron una tarjeta de Navidad que decía que era un padre fuerte por haber pasado por tanto recientemente, y que mi hija tenía la suerte de tener un gran padre. También había $100 en la tarjeta, envueltos en una nota que decía que podía tomarme 1 o 2 bebidas si lo necesitaba. No bebo, así que probablemente compraré algunos regalos de Navidad adicionales para mi madre y mi hija. Así que para el idiota que intentó secuestrar a mi hija, espero que la policía te encuentre. Mike Tyson y no el Mike de hoy que se sacará una selfie contigo en Instagram, solo porque se lo pediste, sino el que estaba drogado y acababa de tatuarse la cara, y que se comería a tus hijos si alguna vez escuchara la palabra selfie salir de tu boca. Esto sucedió en un after party de los premios BT en Los Ángeles en el 2002 o 2003. Estoy en el bar esperando las bebidas y él aparece justo a mi lado, solo, sin guardaespaldas, sin amigos, sin nadie. Estaba hablando mierda sobre todos, el bartender, la camarera, la bailarina gogo, el tipo a su izquierda. Y antes de que pudiera decir algo sobre mí, lo miro y le digo, ¿qué onda, Mike? Ten en cuenta que estoy sorprendido como la mierda, pero pronuncio ese, ¿qué onda, Mike? Tan calmadamente que podrías haber pensado que conocía al hombre desde hace años. Después de decir eso me miró, su cara se iluminó y me abrazó. Ahora, yo mido 1,88 m y Mike tal vez 1,80 m, y nunca me he sentido tan pequeño. Este abrazo se sintió como si acabara de entrar en una celda de prisión y hubiera un buba esperando por un poco de carne fresca. Nunca he tenido un abrazo más incómodo en mi vida. Después de soltarme tuvimos una conversación, principalmente sobre mi servicio en la Fuerza Aérea, que duró quizás 5 minutos. Esta, de nuevo, fue una de las conversaciones más confusas que he tenido. En un momento pensé que me iba a patear el trasero. Hablaría sobre George Bush y por qué querría servir a un tipo como él, mientras me miraba directamente a los ojos como si hubiera un árbitro entre nosotros pidiendo tocar guantes. Luego empezaría a sonreír y terminaría con un, hombre, esta es una gran fiesta. Definitivamente uno de los momentos más aterradores y más, ¿qué demonios?, de mi vida. He conocido a personas jodidas y he estado en situaciones peligrosas, pero conocer a Mike supera todo eso. Solo por el simple hecho de que nunca había tenido a alguien que me pusiera en una montaña rusa emocional, como él lo hizo en una conversación de 5 minutos.
Conocí a un tipo de 1,79 m que siempre vestía como un bibliotecario de la vieja escuela. Era un tipo tranquilo y amigable. Estábamos tomando algo después del trabajo y un neandertal de 1,89 m estaba siendo brusco con una chica afuera del bar. El neandertal tenía 4 amigos igualmente primitivos con él. Soy un tipo bastante grande y me metí, y le dije, «Amigo, retrocede y deja a la dama en paz». Este gorila se volvió hacia mí y me golpeó en la cara antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, y terminé en el suelo. Los 5 se acercaron a mí cuando mi amigo intervino, y absolutamente los aniquiló a los 5 en unos 30 segundos. No hubo patadas voladoras ni nada por el estilo. Su estilo de lucha fue lo más brutalmente subestimado que había visto. Fue eficiente, fue frío, y estos tipos resultaron gravemente heridos. Resulta que era como un militar de 8ª generación de alguna familia africana, que tomaba muy en serio todo el asunto del soldado, y había pasado una docena de años en algún comando de reconocimiento sudafricano, en las fuerzas especiales, como francotirador. Antes de eso, él afirmaba que su servicio militar realmente comenzó cuando tenía 4 años, ya que toda la familia extendida era dirigida como un campamento de entrenamiento militar. Se fue de Sudáfrica y se mudó a Australia, donde se convirtió en contador. Estaba esperando en el vestíbulo general de la sala de emergencias esperando a mi esposa, que en ese momento era mi novia. Ella fue llevada a una sala separada donde la iban a escanear por unos dolores abdominales. De todos modos, había un hombre mayor, de unos 40 y tantos años, que se sentó justo a mi lado y comenzó una conversación conmigo. No le presté mucha atención, manteniéndola en pequeñas charlas. Bueno, este tipo sigue adelante y me dice que está ingresado para comprometerse y que está obligado a hacerlo al menos una vez al mes. Yo estaba como, oh, sí, seguro, no de manera grosera, pero lo suficiente para que parezca creíble que estoy intrigado. Sigue hablando sobre otras cosas, lo que ha hecho en los últimos años, etc. Pasan 5 horas y no he sabido nada de mi novia. Me pongo notablemente preocupado y él se da cuenta. Dice que puede llevarme a ella. Le dije que no era nada de qué preocuparse y que estoy esperando una llamada suya en cualquier momento. Pero él insistió. Literalmente se levanta, pasa junto a los guardias de seguridad y las enfermeras, que no le dicen nada. De hecho, charlan y hablan como si fueran mejores amigos, tratándose de tú a tú. Al final nos dan permiso a él y a mí para ir a ver a mi novia. Nos dirigimos por el laberinto de pasillos y directamente a ella sin perdernos, como si hubiera estado allí antes, y charla con mi novia. Se actualiza sobre ella y luego volvemos al vestíbulo. Mientras me sentaba, el tipo seguía hablando sobre lo que él y su panda solían hacer cuando eran niños estúpidos, cosas bla bla bla. Luego mencionó algo sobre un gatito. Ahí es cuando mi atención cambió. Dijo que metió a un gatito en el microondas y lo encendió, y recordaba los ruidos que hacía el pobre animal en sus últimos momentos. Ahorraré otros detalles. Mis ojos se encontraron con los suyos de un hombre que acababa de conocer hace unas horas, y todo lo que pude sentir fue odio hacia él. Sus ojos eran simplemente huecos, difícil de describir pero penetrantes. Dijo algo que nunca olvidaré. «Ahora tengo tu atención, muchacho». Ni siquiera esbozó una sonrisa. Estaba de acampada con un veterano de Vietnam llamado Lou. No joda, parecía el prototipo del marinero de la marina. Solo un tipo con bigote robusto, construido como el bulldog de Tom y Jerry. Simplemente un tipo enorme, y también uno de los tipos más amables que he conocido. Le pedí consejos mientras él estaba haciendo carbón, y me mostró cómo afilar correctamente mi cuchillo. Eventualmente comenzó a contar historias, y la gente le preguntó qué hizo para ser tan grande. Él dijo, «Cada mañana cuando me levanto me tiro al suelo y hago 1000 flexiones, luego me doy la vuelta y hago 1000 abdominales». Luego noté algo así como carne de res colgando de una cuerda alrededor de su cuello, así que le pregunté qué era. Se rió un poco y luego dijo, «Bueno, cuando regresé de Nam estaba bastante jodido. Terminé cortando la carne de la parte frontal de mi espinilla y luego la curé». Luego se arremangó el pantalón y nos mostró esta enorme cicatriz en su espinilla.
mucho más grande que la pieza de su collar. Así que dije, eso es mucho más grande que la pieza alrededor de tu cuello. Sí, he estado masticándola. Esto fue como en 1999 y pensé que seguramente este tipo está contando historias. Así que le pregunté a otro tipo que había servido con él. No, esas historias son ciertas. Este tipo rudo cortó su propia carne de pierna, la secó y la colgó alrededor de su cuello y maldición la masticaba. Todavía estaba bastante escéptico. Quiero decir, sí, es enorme y tiene una apariencia aterradora, pero es tan agradable. Y al día siguiente, lo veo literalmente rodar de su hamaca, aterrizar en su pecho y empezar a hacer flexiones. Quizás no sea tu historia típica de miedo, pero seguro alguien a quien quiero que me agrade de verdad. Tengo otras historias sobre él si estás interesado. En la primera historia, mientras estábamos acampando, recuerdo que nos contaba esta historia. A Lou le encantaban los cuchillos, pero no los veía como herramientas. Bueno, en los años 90 vivía en un área realmente mala, así que solía patrullar su vecindario por la noche para asegurarse de que todo estuviera en orden. Aparentemente, una vez estaba caminando por la calle y se encuentra con una pandilla de tipos. Uno de ellos le saca una navaja y le exige su dinero, aparentemente en plan de «dame lo que tienes o te apuñalaré, viejo». Así que Lou, siendo Lou, alcanza detrás de su espalda y saca lo que recuerdo haber escuchado que era un cuchillo Bowie, y dice algo así como «así», y luego atraviesa el otro antebrazo directamente hasta la guarda. Supuestamente la respuesta del tipo fue gritar «¿estás loco?», a lo que Lou respondió «jodidamente derecho». Después de que huyeron, fue a casa, se limpió y se cosió él mismo. Tenía un montón de cuchillos con él y colgando alrededor de su cuello. Además de lo que asumo que era carne seca, también tenía un cuchillo pequeño recto, un cuchillo mediano recto y alguna especie de joyería de turquesa. La segunda historia. Si alguno de ustedes recuerda la búsqueda de Eric Rudolph a finales de los 90 y principios de los 2000, él estaba relacionado con varios atentados, pero se había refugiado en los Apalaches. El FBI lo había estado buscando durante algún tiempo, y había otro grupo de milicias que estaba ayudando al FBI con la búsqueda. Lou y un par de otros tipos en este viaje de camping habían sido parte de eso. Estaban allí buscándolo, básicamente haciendo una cuadrícula del área y luego buscando la cuadrícula una por una. Así que aparece este tipo nuevo de la nada y está realmente en medio de todo, y quiere ir en cada búsqueda y actúa de manera muy sospechosa. Un par de tipos deciden que podría ser un topo o un amigo del tipo que están buscando, que está informando sobre dónde estamos buscando, y dándole una ventaja, ya sea eso o es un topo del FBI. De cualquier manera, los pone nerviosos. Supuestamente el método del FBI para buscar en los bosques de Carolina era conducir por las carreteras a velocidad moderada con un vigilante a cada lado del vehículo. Así que no creo que su búsqueda estuviera yendo muy bien. Y nuevamente no estuve allí, pero de todos modos a nadie realmente le gusta o confía en este tipo. Así que mientras todos se están preparando para salir, le dicen al tipo que vigile el campamento ese día, y que Lou mantenga un ojo en él. No confían en él. No estoy seguro de qué más se dijo. No estoy seguro de qué escuchó Lou. Todo lo que sé es que cuando mi papá, que había sido parte del grupo, volvió al campamento un poco temprano, había sido picado por un montón de avispas o abejas. Lo único que vio fue a este tipo atado de pies a cabeza a un árbol con las manos atadas detrás de él. Entonces Lou está sentado a unos 90 centímetros de distancia, del tipo atado en una silla de campamento afilando ese cuchillo Bowie suyo y mirando fijamente al tipo atado a los ojos. Habían estado fuera durante 8 horas. Mi papá se acercó corriendo a él como, «¿Qué demonios, Lou?» «Bueno, me dijiste que lo vigilara y eso es lo que he estado haciendo». «No se va a ir a ningún lado», dijo Lou con una sonrisa maliciosa en su rostro. «No creo que ese tipo haya vuelto al campamento». Mi papá trabajaba en un bar y grill junto a la playa cuando yo era pequeña. Además de ser chef, él organizaba y ponía música en los espectáculos de autos y motos para el restaurante. Los shows de autos solían ser los miércoles y las noches de motos los viernes, un detalle pequeño pero importante para la historia. Los shows de autos eran en días escolares, así que rara vez se me permitía ir.
pero mi padre a menudo me llevaba a las noches de motos. Por lo que me cuentan, era una niña adorable y bastante tranquila, y a los motociclistas les encantaba. Sí, podrías decir que ese no era un ambiente para una niña pequeña, pero aprendí mucho sobre lealtad y amistad estando cerca de los motociclistas. Mi papá me dijo que algunos de ellos llamaban al restaurante solo para preguntar si estaría allí, y a menudo me traían peluches y caramelos. Mi favorito de los motociclistas era un hombre al que cariñosamente llamaba Tío Teddy. Era amigo de mis padres y un auténtico gigante, alrededor de 1,89 m y fácilmente 180 kilos. Era un ex-marín que amaba su Harley y los cigarros. Durante 5 años, cada semana, me traía un Butterfinger y un peluche Beanie Baby. Tenía 6 años la noche en que sucedió, en 2003. Mi papá me llevó al espectáculo de motos como siempre, pero no pude mantener los ojos abiertos más allá de las 8 p.m. El espectáculo no terminaba hasta las 10, así que mi papá solía poner un colchón inflable en la parte trasera del restaurante, y él y Teddy me revisaban cada 15 minutos. Estaba dormida cuando sentí una mano en mi hombro. Era un hombre que había visto antes, y no estaba vestido con ropa de motociclista. Llevaba una camisa de manga corta a cuadros y jeans, y parecía grasoso, pero no particularmente aterrador. Me sonrió y me dijo que se llamaba Sean, y que era amigo de mi papá, y que mi papá le había pedido que me llevara a casa. Mis padres intentaron grabarme en la memoria la idea del peligro con extraños. Me lo dijeron 1000 veces, nunca hablar con alguien que no conociera, pero él sabía mi nombre, el de mi papá y el apodo que todos me llamaban, y me lo creí por completo. Tomé el peluche de flamenco que me había dado tío Teddy, y comencé a caminar hacia el estacionamiento. Sean no tenía moto, tenía un sedán viejo. Abrió la puerta trasera para mí y subí. ¿Sabes cómo en los hogares de ancianos a menudo tienen sofás o sillas envueltos en plástico? Así era el asiento trasero de su auto, totalmente cubierto de plástico. Ahora creo que probablemente estaba así para no dejar rastro de ADN. Sean comenzó a alejarse y hasta el día de hoy no puedo creer lo afortunada que fui. Había estacionado el auto detrás del restaurante de manera que no fuera visible de inmediato desde el show de motos, pero cuando nos alejábamos, vi a Teddy dirigiéndose hacia la puerta, presumiblemente para ver cómo estaba yo. Simplemente sucedió que levantó la mirada en el momento exacto, probablemente para reconocer el auto, y le sonreí. Tío Teddy no perdió ni un momento. Ni siquiera se detuvo para decirle a mi papá lo que estaba pasando. Subió a su moto y estaba siguiendo al auto antes de que hubiéramos salido completamente de la avenida que conducía al estacionamiento. La avenida era larga, como de 2,5 kilómetros, y luego tenías que bajar por otra larga carretera antes de llegar a la autopista. Sean vio a Teddy acercarse por el retrovisor e intentó acelerar, pero debe haberse dado cuenta de que era inútil. Lo habían visto y Teddy tenía su número de placa y una buena descripción. Sean detuvo el auto, dio la vuelta y me dijo muy calmado que saliera del auto. Estaba asustada en este punto, y no perdí un momento en salir y correr hacia Teddy. Sean quemó caucho al alejarse en el auto, y Teddy me sostuvo por un momento antes de ponerme en la parte trasera de su moto y llevarme de vuelta a mi papá. Cuando regresamos, la policía había sido llamada y rodeaba el lugar. Gran parte del espectáculo se había vaciado y mi papá sollozaba y gritaba en la acera afuera del restaurante. Nunca olvidaré ese momento. Corrí hacia él. Lo abracé tan fuerte como pude y luego el resto es un borrón. Hablé con los policías, hablé con mi papá, incluso fui a la estación y hablé con un dibujante de retratos hablados. Ni siquiera llegué a casa hasta alrededor de las 2 am. Teddy nunca se apartó de mi lado. Se emitió una orden de arresto para el vehículo, que había sido reportado como robado. Este dibujo circuló por la estación de noticias local, pero no reveló nada concreto. En un momento dado me pidieron que mirara una alineación, pero ninguno de ellos era él. Avanzamos unos 8 años. Tenía 14 años y mi papá decidió que ya era lo suficientemente mayor como para saber qué había pasado. Sean había sido visto acechando el espectáculo de motos algunas veces antes de esa noche y era cliente del restaurante con bastante regularidad. Sabía mi apodo porque me había estado observando durante más de un mes. Conocía mi horario y, en consecuencia, con qué frecuencia Teddy y mi papá me revisaban. Cuando su malvado plan fracasó y Teddy me trajo de vuelta al espectáculo, todos se habían ido. Yo había asumido que era porque la policía estaba investigando una escena del crimen, pero estaba equivocada. Todos estaban fuera buscando a Sean.
Teddy les dijo la marca y modelo del auto, con una descripción de Sean, y uno de los chicos pensó que sonaba como un tipo que frecuentaba uno de los bares de motociclistas en el centro de la ciudad. Recuerdo que mi papá hizo una pausa durante mucho tiempo, y le pregunté qué pasó después de eso. Lo encontraron y fueron a su casa. Lo habían rodeado y lo arrestaron. Resulta que había estado en problemas antes, pero nunca había sido atrapado por nada de esto. En cuanto a mí, no tenía idea de todo esto hasta que mi papá me lo contó años después. Teddy nunca me dejó solo después de eso. Cada vez que iba al espectáculo de motos estaba allí, observándome desde la distancia, asegurándose de que estuviera segura. Nunca pude agradecerle lo suficiente por eso. Aprendí muchas lecciones esa noche, sobre la bondad de los extraños, sobre la maldad que puede esconderse detrás de una sonrisa amistosa, y sobre la importancia de confiar en mi instinto. Y aunque no puedo decir que haya superado completamente el miedo que me causó esa experiencia, sé que tengo a personas como Teddy y a mi padre para protegerme. Esa noche, a pesar del miedo y la incertidumbre, también me enseñó sobre el amor y el cuidado que hay en el mundo, incluso en los lugares más inesperados. Y por eso, siempre estaré agradecida. Iba a la escuela secundaria con esta chica aterradora. Estaba con sobrepeso, nunca se afeitaba las piernas ni nada por el estilo. Tenía acné por todo el cuerpo y parecía que nunca se bañaba. Aparte de su apariencia física, las cosas que decía eran realmente espeluznantes. Siempre hablaba de la muerte y de matar gente. Se rapó la cabeza un día al estilo Britney Spears, y la mantuvo así durante meses. Había sido suspendida varias veces por hacer amenazas a otros estudiantes, no del tipo, te voy a golpear, sino del tipo, te juro que te voy a matar si vienes a la escuela mañana. En clase siempre garabateaba dibujos de pistolas y cuchillos. La sacaron de clase varias veces por alterarse con los profesores y los estudiantes, e incluso volcó un pupitre una vez. No era acosada tanto, la gente principalmente la evitaba. Siempre fui amable con ella, principalmente porque me daba mucho miedo. De todos modos, un día estábamos en clase hablando con mi amigo sobre los clubes escolares, y la chica aterradora se nos acercó y empezó a hablar con nosotros. Mi amigo estaba realmente asustado, pero yo intenté entablar conversación. Al final dijo algo así como, sí, siempre he querido empezar el Club de Futuros Tiradores Escolares de América. Me asusté mucho. Mi amigo y yo decidimos ir a orientación y contarle a un consejero sobre eso. No la he vuelto a ver desde entonces. No tengo ni idea de qué le pasó. A veces me siento mal por ello, sabiendo que probablemente la expulsaron, pero otra parte de mí dice que quizás evité un tiroteo escolar. Solo tenía 19 años, pero había algo seriamente oscuro en él. Una vez estábamos en un estacionamiento con algunos amigos y este idiota nos grita desde el otro lado del lote, siendo un completo imbécil. Yo lo ignoré, pero mi amigo le dio una mirada, no sé cómo explicarlo. Era como la encarnación de la muerte, como si sus pensamientos se volvieran físicos. Me dio un miedo serio. No era solo una mirada de enojo, era literalmente asesina. No mucho después, me miró de una manera violadora y me dijo... Me miró a través de mí, chico, me sentí raro. Lo curioso es que ahora puedo reconocer esa mirada particular. No mucho después de ese incidente, estaba viendo un documental de televisión sobre niños chinos adictos a Internet que eran enviados a campamentos especiales. En un punto, a un niño se le pide que hable con su padre sobre sus sentimientos. De todos modos, el niño le dio la misma mirada que mi amigo. Le dije a mi mamá, él quiere matarlo. Seguro no pasaron unos momentos antes de que se levantara y casi estrangulase a su papá antes de que la gente lo detuviera. Mi mamá se quedó sorprendida. He visto a actores intentar replicarlo, no se puede. De todos modos, hay algo en mi amigo. Parece normal alrededor de otras personas y tal, pero si intento hablar con él a solas después de que ha estado callado por un rato, simplemente no sé. Intento evitar mirarlo a los ojos. Es espeluznante. Siento como una presión en mi pecho y estómago que me advierte que corra.
He conocido a pandilleros, traficantes, asesinos, ex-soldados y 2 personas que han matado a sus padres abusivos y asesinos en mi tiempo. Nunca tuve miedo ni me sentí intimidado por nada porque sabía que no estaban locos, excepto uno. Lo llamaremos Kenny. Kenny fue liberado recientemente de la cárcel después de 10 años. Aparentemente tiene vínculos con la mafia local y ocupaba un puesto bastante alto. Estábamos sentados en una cafetería cuando él llegó. Mi amigo es hijo de uno de los círculos de Kenny, así que se acercó y saludó, presentándose de inmediato. Pude darme cuenta enseguida de que este tipo estaba mal. Era frío en su comportamiento y tenía ojos muertos. Transmitía una vibra realmente mala, como si pudiera matarte sin pestañear. De todos modos, supongo que estaba allí para extorsionar al dueño de la tienda. Estaba de regreso en la ciudad, así que quería lo que le correspondía. Después de hablar con nosotros, tuvo una acalorada discusión con el dueño. La tienda se quedó en silencio. El séquito de Kenny hizo notar su presencia y disuadió a cualquiera de intervenir. En este punto, la novia del dueño se acercó a Kenny y, sin dudarlo, comenzó a golpearla sin piedad. Nadie podía hacer nada sin arriesgarse a graves consecuencias. Incluso el dueño tuvo que quedarse sentado y mirar mientras Kenny la golpeaba sin piedad. Fue perturbador. Innecesario decir que todos salimos de allí rápidamente. Nunca volví a ver al tipo, pero escuché que volvió a ser encarcelado 2 meses después por cargos de extorsión e intento de asesinato. Algunas personas simplemente no pertenecen aquí. En la década de los años 70, temprano o mediados, mi madre y yo vivíamos en el noroeste del Pacífico. Yo tenía unos 6 años. Estábamos en una carretera apartada, justo fuera de Seattle, en una noche muy oscura, sin luna y con una ligera niebla. Vimos un Volkswagen Beetle en el lado de la carretera con las luces de emergencia encendidas, y un chico bastante guapo, según lo describe mi madre, con el brazo en cabestrillo, haciendo señas para que nos detuviéramos. Mi madre se detuvo, siendo la mujer amable que ayudaría a cualquiera que lo necesitara, y ellos parecían normales. Mi madre bajó la ventana y preguntó si podía ayudar, y el chico le pidió a mi madre que lo ayudara a sacar la última tuerca de la llanta para poder cambiar la llanta ponchada. Entonces mi madre se presentó y él dijo: «Hola, mi nombre es Ted». Sonrió, y luego me miró. Se inclinó y me estrechó la mano, preguntando mi nombre. Creo que también tuve una mala sensación porque no le dije nada. Mi madre dijo que algo en su sonrisa realmente la hizo sentir incómoda, y luego se dio cuenta de que faltaba el asiento del pasajero en ese Beetle. Así que ella subió la ventana y dijo que llamaría a una grúa para que viniera a ayudarlo en la próxima ciudad. Luego se alejó rápidamente. Mientras miraba por el espejo retrovisor, vio que él se quitaba el cabestrillo y volvía a subir al Beetle, para luego salir a toda velocidad en dirección opuesta. Esa fue la noche en la que, a los 6 años, estreché la mano de Ted Bundy. Una vez, cuando tenía unos 17 años, mi amigo y yo salimos a dar un paseo. Éramos menores de edad en ese momento, así que teníamos que buscar un lugar apartado cuando queríamos fumar. Él vivía en Pilsen. Para aquellos que no estén familiarizados con el vecindario, era un vecindario mayormente hispano en Chicago que estuvo controlado durante un tiempo por pandillas. No era el peor barrio, pero ambos crecimos allí. Mis padres se mudaron cuando yo tenía 7 años y fuimos a la escuela allí. Ahora es bastante seguro debido a la gentrificación, pero en ese entonces todavía estaba mayormente controlado por pandillas. Estábamos acostumbrados a caminar por allí y que nos dejaran en paz en nuestros descansos para fumar. Esta vez, estábamos afuera en la calle que estaba junto a una gran pared con las vías del tren al lado. La gente solía hacer grafitis allí todo el tiempo, y la ciudad los cubría, así que cada vez que pasábamos por allí veíamos algo diferente en la pared. Estábamos simplemente hablando y bromeando, cuando vimos a un par de tipos frente a nosotros. Estábamos acostumbrados a tener esta extraña interacción entre nosotros, al cruzarnos donde ambos simplemente decíamos hey con un gesto de cabeza, y seguíamos con lo nuestro. Esta vez fue diferente.
El líder del grupo siguió caminando detrás de nosotros y luego nos alcanzó y nos pidió un cigarrillo. Le di uno y un encendedor, dio una calada y dijo, «Sigamos caminando». Tanto mi amigo como yo nos miramos con un poco de preocupación, pero seguimos caminando. Nos preguntó de dónde éramos. Mi amigo le dijo la intersección en la que vivía, y yo le dije una en la que solía vivir. Ahora ten en cuenta que este tipo era bastante intimidante. Éramos dos y habíamos peleado antes con tipos más grandes que él, pero este tipo daba miedo. Su tono era muy frío. Se quedó unos pasos detrás de nosotros y era sospechoso. Se detuvo, dio una calada y dijo, «No». Y nosotros dijimos, «Sí». De repente fue como si estuviéramos hablando con una persona completamente diferente. Sonrió, caminó a nuestro ritmo, se abrió con nosotros durante ese paseo. Nos contó sobre cuánto odiaba lo que estaba sucediendo en el vecindario y los efectos que había tenido en él, en su negocio y en su familia. Después de terminar de fumar, se fue. No sé qué tan importante era para las pandillas allí, pero parecía bastante importante. Sobre todo era un tipo bastante intimidante para estar cerca antes de que decidiera que estabas bien. Una vez estaba en un área de bar al aire libre con mis amigos tomando una copa. Estoy en la barra y está bastante lleno. Un tipo se acerca a mi lado y no parece realmente querer tomar una copa, solo está mirándome intensamente. Es un tipo realmente grande, probablemente 1,93 m, y más de 110 kilos de puro músculo, y yo soy como de 1,87 m y tal vez 160. Comienza a hablar despreocupadamente sobre su actividad favorita en una noche de fiesta, que es simplemente golpear a una persona completamente al azar y ver cómo se apagan sus luces tirado en el suelo. Dice que lo hace cuando está drogado, lo que insinuó que estaba. Simplemente sigue y sigue hablando sobre la emoción que siente al noquear a alguien que ni siquiera conoce. Las cosas que dijo eran probablemente más gráficas y violentas de lo que recuerdo, mientras pienso para mí mismo, ¿qué diablos necesito hacer para salir de aquí? No estoy seguro de cómo cambió la conversación, pero mencionó que estaba en la ciudad porque había terminado con una relación. Dijo, ¿eres mi hermano? Yo estaba como, sí, hombre, seguro, somos amigos. Tomé mi bebida y dije algo así como, saluda a todos los peces en el mar o algo así. Regresé con mis amigos y mantuve a ese tipo en la esquina de mi ojo toda la noche. Bueno, comienzo mi mamá. Ella me contaba historias sobre ella misma cuando yo estaba creciendo, pero siempre asumí que eran pura charla, ¿sabes? Como si me estuviera tomando el pelo. Pero las historias nunca cambiaron y, a medida que crecía, me di cuenta de que se mantenían bastante consistentes. Así que le pregunté a familiares para confirmación y básicamente encogieron los hombros y dijeron, sí, suena bien. Los aspectos más destacados incluyen que mi medio hermano estaba viendo una película y mencionó que se preguntaba cómo se sentiría apuñalar a alguien. Mi mamá, con toda naturalidad, dijo que no era genial. Resultó que una vez apuñaló a un hombre en una fiesta porque le molestaba, y ella tenía un cuchillo en su bota, pero solo le dio en la pierna, así que no fue tan malo. Robó a un tipo que la había robado a punta de pistola en su trabajo. En serio, el tipo apareció en su trabajo con una pistola. Tomó todo el dinero de la caja registradora, así que ella lo persiguió hasta el próximo pueblo. Lo encontró en un salón de billar y lo mantuvo a punta de pistola hasta que le devolvió el dinero. Tiene conexiones con personas cuyos nombres no se me permite saber, como personas que ella consideraba o considera como hermanos, que casualmente compraron autos nuevos después de que ocurrieron accidentes de casa. Una vez, destruyó físicamente a alguien por simplemente mencionar que pensaba que podía enfrentarse a ella en una pelea. No tenía ningún resentimiento. Dijo que no tenía nada en contra de la chica. Simplemente escuchó que hablaba mierda y procedió a encontrarse con ella calmadamente en un estacionamiento antes de romperle el brazo y aplastar cada hueso de sus manos. Se quedaron 3 hombres para sacarla de encima de la chica. Hizo lo mismo con una mujer que intentó golpear a mi abuela con una roca de su jardín. Derribó a la mujer y golpeó su cabeza contra el camino de ladrillos que llevaba al jardín,
hasta que se le salieron los dientes delanteros. Luego la mandó a casa y la desafió a que llamara a la policía. En mi pueblo natal la vi intimidar para salir de multas. Ni siquiera decía algo amenazante, hacía lo que le pedían, pero siempre se disculpaban y la dejaban seguir su camino. Su ex esposo una vez le robó su auto. Ella decidió que eso era inaceptable, así que fue a un bar donde él estaba. Lo arrancó con cables y decidió que estaba harta de su mierda. Él se le puso enfrente mientras ella estaba saliendo esperando detenerla. Ella se detuvo por un segundo, luego aceleró. Cuando uno de mis exnovios comenzó a acosarme, ella le informó de manera muy factual y en la voz más amable que jamás haya escuchado, que si no paraba, nunca encontrarían su cuerpo porque estaría en pedazos por todo este país. Realmente la vi golpear brutalmente a un tipo cuando era niño. Él le hizo una amenaza pasiva, así que ella fue tras él con toda la furia de un jodido tornado. Se convenció a sí misma de no tener convulsiones. Me costó creerlo hasta que mi tía lo respaldó. Solía tomar medicamentos para eso, pero la enfermaban, así que los dejó. Cuando el médico le dijo que solo empeoraría sin ellos, ella le informó con calma que había terminado con las convulsiones y nunca volvió a tener una. Creo que eso es lo más espeluznante que he escuchado sobre ella. Ya sabes, además de las múltiples historias de todos sus amigos que murieron o fueron asesinados, lo que parece que ella fuera la última en pie. Ella realmente me dijo que probablemente sería una madre bastante mala si no hubiera tenido una lesión cerebral masiva en sus primeros 20 años. Tiene una muesca en la cabeza donde su cráneo es más delgado en algunos lugares debido a la cirugía. Es extraño. Todos me han dicho que ella era más callada y más mala antes, y parecía algo distante de las cosas que hacía, pero si hablas con ella ahora, es una mujer feliz, animada y extremadamente amigable. Fue como un cambio completo de personalidad. Ella tiene sus momentos, pero habla sobre sus hazañas anteriores de una manera tan alegre y surrealista. De lejos, una de las personas potencialmente más aterradoras que conozco. Es fascinante hablar con ella, una madre maravillosa, y ella realmente sabe cómo hacer sentir segura a su hija. Pero demonios si no es aterradora una vez que algo presiona el botón equivocado. Quiero decir, casi condujo 2 horas para encontrar a un ex compañero de trabajo porque me amenazó por mensaje de texto. Y no le cuento lo que uno de mis ex hizo porque no quiero visitarla en prisión. Esto sucedió cuando tenía 11 años y estaba en 6º grado. Un día estaba en mi 6º periodo, que es educación física, y estábamos haciendo vueltas. Al final, girábamos en una gran cerca. Mientras corría, vi a un tipo de unos 30 años saludando con una sonrisa forzada. No podía decir a quién le estaba saludando, así que seguí corriendo. Cuando terminó la clase, empacaba para irme a casa y al dirigirme hacia la puerta de salida, vi al mismo tipo. Estaba mirando en mi dirección, pero ya no sonreía, sino que parecía feliz. Empecé a caminar rápido porque me estaba asustando. Después de alejarme de la escuela, miré hacia atrás y no lo vi, así que me sentí aliviado. Mientras caminaba a casa, un auto azul se detuvo a mi lado y bajó un poco las ventanas. No pude ver un rostro en absoluto, solo escuché una voz que dijo: «Pareces un buen chico e inteligente». Sonreí y dije gracias. Luego dijo mi nombre completo. Quedé sorprendido y le pregunté cómo sabía mi nombre. Bajó completamente la ventana y era el mismo tipo con la sonrisa espeluznante con el que me había encontrado antes. Empecé a correr. Miré hacia atrás y su auto estaba allí. Estaba a solo 5 minutos de casa, así que seguí corriendo y cuando llegué a casa estaba sudando y temblando. Entré, cerré todas las puertas y ventanas con llave y me fui a dormir. Cuando me desperté para ver la hora, eran las 11:32 p.m. Tenía sed, así que fui a tomar agua. Salí de la cama y escuché un golpe, así que fui a ver quién era. Miré por la ventana y lo que vi me sorprendió. Era el mismo tipo sonriente, pero con un objeto en la mano que no pude ver porque las luces exteriores estaban apagadas. Sentí que iba a desmayarme, así que corrí hacia la habitación de mis padres para tratar de abrir la puerta. Estaba cerrada con llave, así que golpeé tan fuerte como pude. Se enojaron conmigo por despertarlos en medio de la noche, pero les dije que había un tipo espeluznante afuera de nuestra casa. Mi papá fue a investigar y decidí quedarme con mi mamá.
Mi papá no vio nada, pero escuchó un ruido, así que fuimos con él y escuchamos un grito. Mi mamá llamó a la policía. Cuando llegaron, mi papá estaba sujetando al hombre. Tenía un cuchillo de cocina e intentaba romper mi ventana. La policía lo arrestó y se lo llevaron. Después de unos 2 días, la policía le dio información a mi papá sobre lo sucedido. Así que mi papá me dijo que el tipo me había estado acosando. Me seguía cada vez que caminaba a casa desde la escuela y también me observaba por la ventana. Intenté contárselo a mis amigos, pero no me creyeron. Ahora tengo 14 años y me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido durmiendo y no le hubiera dicho a mi papá sobre este tipo que intentó entrar por mi ventana. Mi amigo siempre me dice que tengo una habilidad inusual para atraer a personas extrañas, y esta es siempre la primera historia que sale cuando hablamos de eso. Así que pensé en compartir mi experiencia con este tipo de cuando estaba en la escuela secundaria. Ahora estoy en mi último año de universidad, y este tipo aún me persigue a veces. Cuando estaba en la escuela secundaria hace unos 6 años, era amiga de un grupo que constantemente añadía más y más personas. Era una buena forma de conocer a más gente de otras escuelas, y en general, estas personas eran bastante agradables y nunca invitaban a raros. Un día comenzó a aparecer un chico nuevo y a pasar tiempo con nuestro grupo. Por el bien de la historia lo llamaré Manuel. Manuel tenía 2 años más que yo y cuando lo conocí por primera vez, me pareció un poco raro, pero todos en nuestro grupo nos llevábamos bien con él. Era buen amigo de alguien que conocíamos en la escuela, así que no pensé mucho en ello y simplemente traté de conocerlo. Me dijo dónde vivía y qué estaba estudiando en la universidad, además de un poco sobre su familia e intereses. Le pregunté un poco más, y las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Teniendo en cuenta que acababa de conocerlo ese día, comenzó a emocionarse, y me contó cómo su padre era un vampiro y su madre fue preñada por él usando esas palabras exactas, lo que me inquietó. Dijo en broma, pero al mirar hacia atrás, es un poco aterrador que debería preocuparme por él, porque es medio vampiro y vendría por mí en la noche. Pateó un cubo de metal. Seguro de decir que pensé que era un verdadero extraño, pero no hice nada para ser desagradable con él o ignorarlo. Parecía bastante agradable y amigable, y nunca se presentó como otra cosa que un chico común. Mi mejor amiga, Estefanía, tenía una personalidad muy coqueta y a Manuel le gustó mucho ella después de conocerla. Solían salir a pasear y si encontrábamos lugares abandonados interesantes, íbamos a jugar al escondite o algo así. Y cada vez que lo hacíamos, él realmente intentaba encontrar a Estefanía en lugar de a cualquier otra persona. A ella no le gustaba esto porque ya estaba saliendo con alguien y sabía que él estaba tratando de llamar su atención. Así que le dijo directamente que no estaba interesada en él, y pronto, dejó de hablarle incluso a ella. Supongo que por lástima comencé a ser más amable con él. Vi que las cosas estaban cambiando en nuestro grupo de amigos y la gente comenzaba a hablar mal de él porque a Estefanía le daba mal rollo y la molestaba, lo que ponía a la gente en su contra activamente. Traté de ser más amable con él. Sabía cómo se sentía ser excluido y quería que él no se sintiera marginado. Esto es algo que pronto lamentaría. Comenzamos a hablar casi todas las noches, y nos llamábamos por video cada 2 días porque decía que se sentía solo, o simplemente quería ver mi linda carita. Nunca pensé mucho en sus comentarios porque en ese momento solo pensaba que eran cumplidos. Nunca pensé mucho en las cosas que los chicos me decían, ya que estaba ocupada estudiando para mi vida profesional, y eso estaba constantemente en mi mente. Se ofrecía a ayudarme a estudiar aunque no sabía nada sobre las cosas que estaba estudiando. Pensé que era dulce, pero siempre estudiaba mejor sola, así que siempre le decía que no. Él insistía, pero nuevamente le decía que no. Pronto las cosas se intensificaron y comenzó a aparecer fuera de mi escuela para intentar verme. Cuando me molestaba, lo pasaba como si en realidad estuviera allí para ver a otra persona, pero siempre empezaba diciendo que estaba allí para mí. Algunos de mis amigos de la escuela comenzaron a involucrarse. Decían que estaban preocupados y que parecía un acosador, y que era demasiado mayor para estar cerca de las puertas de nuestra escuela. Incluso nuestro director salió una vez y le gritó por andar cerca de la propiedad de la escuela. Fue tan humillante.
Sin embargo, las cosas realmente llegaron a un punto crítico alrededor de abril. Era mi cumpleaños número 16. Él tenía 18 años. Pronto cumpliría 19. Y yo estaba en casa preparándome para salir y encontrarme con mis amigos para ir al cine. Mi papá estaba en el trabajo, y mi mamá estaba haciendo las compras. Y yo estaba sola en casa cuando alguien llamó a la puerta. Sabía que no podían ser mis padres porque ambos tenían llaves, y mis hermanos todavía estaban en la escuela, así que supuse que iban a ser mis amigos y sus padres para venir a recogerme y llevarme al cine. Así que imagina mi sorpresa cuando abrí la puerta, y allí estaba Manuel con un regalo bajo el brazo. Me saludó felizmente, empujó el regalo en mis manos y dijo que era mi regalo de cumpleaños. Estaba realmente confundida porque no le había dicho que era mi cumpleaños, y lo que es más, nunca le había dado mi dirección. Si bien asumí en ese momento que uno de mis amigos le había dado mi dirección, más tarde se descubrió que nadie realmente le había dado mi dirección. No dijo mucho más y luego se fue, con las manos en los bolsillos, y yo cerré y aseguré la puerta. Los mensajes y llamadas comenzaron nuevamente. Empeoró cuando comenzó a enviarme mensajes de texto nuevamente. Una vez más, nunca le había dado mi número de teléfono, y nadie admitió haberle dado mi número. Una de mis compañeras de la escuela bromeó diciendo que me estaba acosando, y tal vez debería haberme comprado un cuchillo para mi cumpleaños. Nos reímos, pero mirando hacia atrás, no creo que fuera una risa genuina. Después de unos cuantos incidentes más aquí y allá dejé de hablarle. Me mandaba mensajes constantemente pero yo nunca respondía, y un día simplemente dejó de mandarme mensajes por completo. Me sentí aliviada y pude seguir con mi vida y mis estudios, y vagamente volví a mi rutina normal sin preocuparme de que simplemente apareciera. Tenía una amiga, Karen, que se había unido al grupo hace aproximadamente un mes. Tenía 13 años y asistía a una escuela local. Era realmente encantadora y era una de mis amigas más cercanas, aunque solo la había conocido un mes. Un día me confió que Manuel ahora había comenzado a acosarla. Él le enviaba mensajes constantemente. La sorprendía con visitas no anunciadas a su casa por la mañana temprano. Ella nunca le había dado la dirección tampoco y me confesó que él intentó agredirla en su casa después de darle alcohol. Me quedé horrorizada y sentí que la sangre se me helaba. Pero al igual que yo, ella creció en un hogar muy estricto y su mamá era una cristiana ortodoxa estricta, así que temía que su mamá no le creyera. Por lo que nos lo guardamos para nosotras. Ella tenía novio y ni siquiera podía contarle por temor a que intentara lastimar a Manuel o hiciera algo que lo metiera en problemas. Así que nunca le conté a nadie. En resumen, fue una situación muy difícil. Manuel odiaba que ella estuviera con otra persona, y aunque había apartado sus afectos de mí, aún me sentía involucrada, y traté duro de mantener a Karen alejada de él. Una noche, hacia octubre, nuestro grupo decidió acampar. En este punto, hubo un consenso para no invitar a Manuel a esta actividad, y lentamente se disolvió de nuestro grupo de amigos. Acampamos en un campo a las afueras de nuestra ciudad, al lado de un club de Boy Scouts, así que nos sentíamos lo suficientemente seguros. Era una noche realmente fría y no teníamos suficientes mantas, así que Karen, otra persona y yo compartimos una carpa y nos acurrucamos juntas para mantenernos calientes. Cuando nos fuimos a dormir, alrededor de las 4 a.m., me desperté para ir al baño. Podía escuchar ruidos afuera y supuse que era un zorro o el viento, así que me dirigí afuera para enfrentar el mal clima. Me senté en los arbustos para hacer pis cuando escuché el inconfundible sonido de una rama que se rompe y miré hacia donde escuché el ruido. Era Manuel. Él me vio y yo lo vi a él, y literalmente no podía creer que estuviera allí. Parecía un asesino en serie, medio oculto entre los arbustos y con los ojos brillando a la luz de la luna. Después de unos 5 segundos de mirarnos, simplemente se dio la vuelta y se alejó hacia el otro lado, hacia el bosque. Tropecé de vuelta a la tienda en estado de shock, y no respiré hasta que la tienda estuvo completamente cerrada de nuevo. Lloré silenciosamente durante 1 hora antes de volver a dormir. A la mañana siguiente pregunté si alguien lo había invitado, o si siquiera sabía dónde estábamos. Era un grupo de chat cerrado, y ninguno de nosotros le había dicho a nadie dónde íbamos, lo que significaba que él tenía que habernos seguido desde la estación de tren hasta esta área. Quién sabe cuánto tiempo estuvo allí. La gente pensó que estaba soñando, pero no lo estaba.
Era él claro como el día y nunca lo olvidaré. La mirada aburrida y común en su rostro mientras se daba la vuelta y se alejaba, como si ni siquiera me hubiera visto. Después de este incidente, nunca más volvió a mandarme mensajes ni lo volví a ver. Era como un fantasma que existió en mi vida durante unos 9 o 10 meses. Hablamos de él y del hecho de que era tan extraño, pero nunca lo invitamos a pasar el rato de nuevo. Algunos de mis amigos ni siquiera creían que nada de esto hubiera sucedido. Aunque Karen y yo no hablamos mucho, todavía es algo que ni siquiera le gusta mencionar hasta el día de hoy. Incluso solo mencionar su nombre la perturba. Ni siquiera sé qué le pasó a él, pero lo llamo mi acosador casual porque su acoso hacia mí no fue tan grave como el de Karen. Ella me dijo que simplemente caminaba detrás de ella, a veces después del incidente del campamento, pero yo nunca lo volví a ver.